Bueno, como todos los días lunes, estamos con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de pacientes críticos de la clínica Indisa, para tomarle el pulso al coronavirus. Doctor, primero que nada, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, un agrado, Iván. Y lo primero que quiero preguntarle a usted, yo sé que ya ocurrió el fin de semana, han pasado ya algunos días, ya ha habido nuevas definiciones del ministro París, pero primero que nada preguntarle a usted cómo toma usted este cambio en la titularidad del Ministerio de Salud. ¿Le parece que en el momento adecuado? ¿Qué le parecen las nuevas señales que ha dado el ministro París? Bueno, la verdad es que hay un cambio de énfasis, una continuidad en los contenidos, pero un cambio de énfasis en las formas y en la estrategia. El ministro Mañalich puso un fuerte énfasis en la atención, en la preparación del sistema sanitario para atender a la emergencia y a las personas que se enfermasen, dado el diagnóstico que se hacía que la capacidad de atención iba a ser insuficiente. Por otro lado, redoblar la capacidad de testeo con una gran cantidad de equipos que se pusieron en funcionamiento. Ahora el ministro París pone otros énfasis, claramente acentuar la cuarentena, fomentar, ¿no es cierto?, la participación de la atención primaria, que si bien ya existía, es un énfasis aún mayor, y una integración en que el conjunto del país se sienta convocado en una estrategia común. Es un cambio de énfasis. En ese sentido, usted habla de las medidas de cuarentena, se han anunciado endurecimiento a las sanciones para quienes las incumplan. Entró Valparaíso y Viña del Mar, ambas comunas por primera vez en cuarentena, con lo cual tenemos prácticamente 9 millones de chilenos bajo estas medidas. Hay un estudio de espacio público, que es este centro de estudios que fue uno de los primeros en cuestionar la manera de contar las víctimas fatales en nuestro país, que propone lo siguiente, y se lo quiero leer textual, dice: la ciudad y su sistema hospitalario, esto lo dice espacio público, no aguantan otro mes con estos niveles de contagio. Estamos teniendo del orden de los 6.000 contagios diarios, más o menos, lamentablemente, casi 200 fallecidos al día. El Gran Santiago debe entrar en hibernación. Ellos proponen una suerte de lockout completo a la ciudad por al menos un mes. Primero que nada, ¿eso es practicable? Y segundo, desde el punto de vista del control del avance del coronavirus, ¿sería una buena idea, doctor Ugarte? La constatación que ellos hacen es que con esos niveles de contagio es predecible que tengamos 200 a 300 pacientes golpeando las puertas de los hospitales cada día en unos días más. Que si la situación de ocupación está tan alta ahora, poder dar cuenta de ese volumen de pacientes en unos días más podría hacer colapsar el sistema. Un colapso del sistema, si llegase a ocurrir, que no ha ocurrido, pero si llegase a ocurrir, implicaría que se elevaría la mortalidad bastante más de los niveles que tenemos hoy en día. Frente a eso, proponen medidas sumamente drásticas. ¿Y esa hibernación se ha visto de manera tan brutal en otros países? Porque yo recuerdo muy bien, doctor, y a lo mejor usted también lo va a compartir, cuando veíamos a principios de año las imágenes de, por ejemplo, Wuhan, uno veía la ciudad vacía, o cuando veíamos después de la catástrofe sanitaria que vieron los italianos, cómo estaban lugares emblemáticos, la Plaza San Marco, la Plaza San Pedro, vacíos en Italia. No hemos logrado esos niveles de cuarentena en el Gran Santiago. La verdad es que uno ve permanentemente gente en la calle, hay una cierta laxitud de la entrega de los permisos y también en la solicitación de los mismos, para no hablar de los que incumplen las cuarentenas. Pero no hemos logrado esas cuarentenas reales, donde usted vea la ciudad paralizada. Esta hibernación que se propone, primero que nada, ¿es practicable? Y segundo, ¿frena efectivamente los contagios? La verdad que es difícil de practicar, implica una disciplina ciudadana muy grande y se practicó, por ejemplo, en Italia, cuando todas las medidas de cuarentena no lograron el efecto, se intensificó la cuarentena, incluyendo actividades como esenciales, solamente lo muy, muy mínimo. Acá, perdón, acá se han considerado actividades esenciales algunas que a lo mejor no lo son tanto, porque estas son imágenes de la ciudad en cuarentena. Y si usted ve, doctor, esto es de hoy día, micro funcionando, efectivamente hay carabineros, hay militares en la calle, pero mire la cantidad de gente que está agolpándose. Si usted viaja por la ciudad, usted va a la clínica permanentemente, sí, usted verá incluso que hay horas en la mañana donde hay tacos en Santiago. Efectivamente, y si uno ve en las calles, la circulación de vehículos es importante. Iván, si tú recuerdas, en el primer momento, cuando llega la epidemia a Chile y se toman las primeras cuarentenas, fue de tal magnitud la adhesión ciudadana que hubo presencia de cóndores, presencia de pumas en las calles, y eso no es lo que estamos viviendo hoy en día.
Entonces, esta recomendación, si bien es muy dura, tendría un costo muy importante para el país y para la región metropolitana como para los habitantes de la metropolitana, implicaría aplicar ese nivel de cuarentena en toda la ciudad. Una medida debatible, pero a considerar, y probablemente si uno la aplica solo después de 2 semanas se verían los resultados, y para lograr que realmente cambie la tendencia, las 4 semanas no es una idea tan descabellada ni extremista como uno pensaría de simplemente leer el título. Ahora, doctor, si uno ve las cifras, hay 8 comunas de la región metropolitana que concentran 1/3 de los muertes de todo el país. Estamos hablando de la Florida, Puente Exacto. Alto, son comunas que realmente están liderando y lamentablemente lo están haciendo. Y en esas comunas, bueno, permanentemente nosotros vamos a grabar, recibimos imágenes, en los comentarios de los vecinos, se ven imágenes como esta, o sea, usted ve comercio ambulante, autos en las calles, mucha gente en los paraderos. No es una ciudad que esté paralizada por las cuarentenas. ¿Qué pasa con estas comunas y cómo de alguna manera frenar el avance del coronavirus en ellas? Son 8 comunas que tienen 1/3 de los fallecidos por coronavirus. Efectivamente, y uno ve comunas del sur de Santiago, comunas del norte de Santiago y un par de comunas hacia el oriente que concentran la gran cantidad de fallecidos. La verdad es que resulta indispensable tener un control más enérgico. El nuevo ministro de Salud lo planteó, un endurecimiento de la cuarentena y de la fiscalización. Si no se hace esto, esto significa más enfermedad, más muertes y en zonas que son densamente pobladas. O sea, hablamos de la Florida, por ejemplo, de Puente Alto, hablamos de comunas como Santiago Centro, que requieren una fuerte presencia e intervención. Hoy en día, sin embargo, teníamos números de Santiago Centro donde la mantención de la cuarentena se ha incrementado, hay menos circulación, una buena noticia. Pero lo que estamos viendo de fallecidos es un reflejo de lo que ocurría hace por lo menos 2 semanas atrás. Si no tomamos medidas ahora drásticas, en 2 semanas más lamentaremos un incremento aún mayor de mortalidad, Iván. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, mirando, porque ya pasaron más de 100 días desde el primer caso en nuestro país, y la verdad es que nosotros pasamos de ser un país que era analizado, sobre todo en las primeras semanas, como un modelo de éxito de control del coronavirus, con estas cuarentenas dinámicas que se evaluaban, qué sé yo. Y si lo llevamos hoy día a la tasa de contagios por millón de habitantes, nosotros estamos arriba en el ranking. Sí. Incluso en el total de contagios, nosotros estamos dentro de los 20 países más afectados, somos el país 12. De acuerdo a Worldometer, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, o sea, son estudios bastante serios. Incluso si uno ve los países más afectados, el único país que está dentro de los 12 y que tiene menos de 20 millones de habitantes somos nosotros. Los otros países son China, que tiene 1.400 y tanto, la India, que tiene 1.300 y tanto, Estados Unidos con 300, Brasil con 200, y aparecemos nosotros con 19 millones de habitantes dentro de los 12 países más afectados con más contagios. ¿Cómo pasamos de ese extremo a este otro extremo? Ahora, efectivamente ocurren 2 situaciones especiales. Geográficamente, Chile y Argentina quedan en el extremo del cono sur. El cambio de las temperaturas invernales afectan al sur y al extremo sur de Chile y va progresando hacia el norte. La forma en que golpea en Chile y Argentina es algo que no es lo mismo que está ocurriendo en otras zonas con climas más templados. Pero los números de Argentina y de Chile son tan Son distintos. completamente diferentes y las estrategias que se aplicaron fueron Ellos completamente tenían una diferentes. cuarentena brutal en Buenos Aires, de las más largas que se registran. Efectivamente. Entonces, los primeros números de Chile también tienen que ver con ciudades más pequeñas, Punta Arenas. con una densidad poblacional algo menor. Entonces, diluido en el total de la población de Chile, tenía poco impacto y se veía como cifras bastante controladas. Sin embargo, al llegar a la región metropolitana, cambia completamente. ¿Por qué? Porque Chile tiene una concentración en el centro de su población que es similar al Nueva York de Estados Unidos. Esa situación obviamente es complejo y no es lo mismo proyectable en el tiempo indefinidamente, sino que va a tener un aumento, luego un descenso, pero eso debería durar por lo menos 2 meses muy complejos.
Perdón, y esos 2 Argentina, meses muy complejos, doctor, se nos va el tiempo, pero esos 2 meses muy complejos, ¿ya los estamos viviendo? sí, O sea, junio es parte de esos 2 meses complejos, sí, por lo cual uno pensaría que esto va a ser así de grave durante todo el mes de julio. Vamos a vivir un mes de sí. julio completo con 200 muertos al día, 6.000 contagiados cada jornada. Así es, así es. Junio y julio van a ser meses muy complejos, las cifras incluso deberían elevarse aún más, lamento decirlo. Más que 200 muertos por Sí, día. y en agosto debería disminuir. Va a ser un momento muy duro que debemos sobrepasar y sobrepasando eso, los números van a empezar a bajar y disminuir. El otro escenario de Argentina, nuestro país vecino, sin embargo, puede enfrentar ahora una segunda ola de enfermedad, entonces hay que tener cuidado cuando nos comparamos con otras regiones que no necesariamente las evoluciones van a ser tan predecibles como Doctor, es que lo creemos. que usted está diciendo a mí me parece que es una información que es muy relevante, pero que también es muy preocupante. O sea, ¿usted cree que incluso julio podríamos, porque hemos tenido hasta 222 muertos en una jornada, y julio debería ser peor? O sea, podríamos incrementar eso y permanecer durante todo el mes de julio con cifras superiores a esa en muertos y con cifras superiores a los 6.000 contagiados cada día. Lo que probablemente podría ocurrir, si bien esto cambia con el tipo de medidas que se tomen, con el endurecimiento de las cuarentenas, aumento de la trazabilidad y trasladar casos contagiosos a residencias sanitarias, esto puede cambiar. Pero de no cambiar, lo que debería ocurrir, Iván, disculpa la franqueza, pero es que en las próximas 4 semanas tengamos un pico de incidencia donde las cifras sean aún mayores que hoy en día, con cifras de casos y de mortalidad aún mayores que hoy día. Luego de estas 4 semanas más duras, volveríamos a una situación similar a la de hoy día y recién en agosto empezaríamos a tener un poco de respiro. O sea, doctor, de lo que usted dice, porque normalmente se habla de los picos que tienen esta forma de campana, no hemos llegado a la parte más dura. Efectivamente. Nos falta todavía. Todavía no entramos a la parte más dura, tenemos que prepararnos para eso y hay que tomar todas las medidas para que ojalá esa parte más dura sea lo suficientemente controlable para que el país pueda sobrellevarlo. Bueno, doctor Sebastián Ugarte, no son buenas las noticias, pero lo peor es no saber. Lo peor es no saber porque la única manera en que la gente tome conciencia es saber que lo peor, aunque parezca duro decirlo, lo peor todavía está por delante, está por venir y tenemos que estar preparados para aquello. Doctor Ugarte, le quiero dar las gracias por estar con nosotros todos los días lunes, como siempre. Que esté muy bien. A tus órdenes. Que esté muy bien. Muchas gracias.